Hoy comenzaremos un programa interesante que se llama Las estructuras límites en la naturaleza. Vamos a hablar del comportamiento de los materiales en la naturaleza, las estructuras que lo determinan y la importancia que tiene con nosotros conocer la magia que tiene las estructuras naturales. Vamos a empezar por el estudio de las burbujas, porque prácticamente la vida está hecha de burbujas. Las primeras estructuras que se generaron en la naturaleza para formar la vida fueron burbujas. Y la unión de esas burbujas fue generando todas las estructuras naturales. Vamos a referirnos a ellas y a ver algo importante. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja líquida contradice la definición de líquido, porque líquido es el estado de la materia que toma la forma del recipiente que lo contiene. Y decimos que una burbuja que es esférica y que está encerrada en una burbuja de aire, ese es el recipiente que lo contiene, pero no toma la forma horizontal que determinan el estudio de los líquidos. Y esa es la característica central. La tensión superficial, las moléculas en tensión superficial en el agua van conformando esta estructura que está en un proceso de equilibrio perfecto. Si ponemos otra burbuja al lado, inmediatamente aparecerá un plano. Ya no será esférico, será un simple círculo, que es el contacto de esta esfera con esta esfera. Y si hacemos otra esfera, acá, aparecerá otro plano. Independientemente del tamaño de las esferas, este ángulo es exactamente igual siempre. Esa es una característica de la estructura mecánica con que se arman, con que se forman los esqueletos estructurales de burbujas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros unimos dos burbujas, aparecerá un plano intermedio. Si unimos tres, aparecerá este plano acá. Y si colocamos una arriba, nos vamos a encontrar que se va a formar la estructura más rígida de la naturaleza, que es la estructura del diamante. Esta estructura que está aquí va a conformar para nosotros uno de los principios más importantes de las burbujas. Cuando nosotros, al estudiar las burbujas, las vamos colocando, estos ángulos serán siempre constantes. Y si las seguimos colocando, nos van a aparecer una cantidad de hexágonos interiores. O sea que las acumulaciones internas de las burbujas es de planos, no de esferas. Las esferas son exteriores. Las partes interiores de la burbuja son conformaciones espaciales. Una de ellas, la estructura del diamante. Vale decir que la estructura más rígida de la naturaleza, más dura, es el diamante. Y es la que tiene la conformación exactamente de 4 burbujas que conforman esta estructura. Entonces nos vamos a entender con los 3 sistemas que conforman la bioestructura. El primero, el que conforma la estructura del diamante. El segundo, el que conforma los panales de abejas. Si nosotros seguimos uniendo estas esferas, nos van a aparecer aquí hexágonos y va a aparecerse el panal de abejas. Y el tercero, si colocamos 4 burbujas y arriba colocamos 4 más, aparece la estructura cúbica, el eje cúbico.
Tenemos entonces los tetrápodos que los conforma el diamante, los pentápodos que los conforma la estructura alveolar de las abejas y los hexápodos que lo conforma esta estructura que está formada por dos ejes y un eje vertical, dos ejes cruzados y un eje vertical. En este caso tenemos dos ejes en esta forma y un eje vertical. Con estas estructuras vamos a demostrar cómo es el proceso de organización de la naturaleza. Todas estas observaciones las estuvimos haciendo nosotros a partir de una experiencia muy importante para mí. Cuando se descubre el Salto Ángel, se inauguran unos viajes a Canaima para conocer el Salto Ángel. Y yo logro ir en uno de esos viajes. Cuando llego a la gran laguna de Canaima, al ver aquel inmenso salto cayendo sobre la laguna de Canaima, habían montones de copos de espuma gigantescos y el viento los llevaba y los pegaba contra los árboles. Y el paisaje periférico de la laguna era formado por copos gigantescos de espuma. Yo fui al viaje y yo no llevé equipo de dormir ni nada de esas cosas porque nunca pensé que era tan hermoso lo que íbamos a ver. Los americanos que iban en el avión llevaban sleeping bag, llevaban carpas, llevaban todo. Yo llevaba una toalla y un traje de baño. Esa era toda mi tremenda cantidad. Un indiecito nos dijo, ustedes para dormir, váyanse para estos árboles que están aquí. Y se meten adentro. Y dentro de la espuma hacen una casa. Así hicimos nosotros. Esa fue mi primera impresión. A partir de allí comenzó todo un razonamiento alrededor de las estructuras. Para ese momento yo no tenía idea de lo que estaba viendo. Un mundo líquido que no pesaba, que era absolutamente ultraliviano, pero que me protegía del sol y que era una fantasía de colores bellísimos. Los colores irisados que forma la luz cuando se descompone. Eso fue lo que nosotros vivimos. Éramos dos metidos dentro de esa caverna de agua hermosísima. Con este punto de partida, nosotros comenzamos ya a explorar las posibilidades de las estructuras líquidas. ¿Por qué se formaban estas estructuras? ¿Quién determinaba la construcción de las burbujas? ¿Cómo se formaban? Las habíamos visto en el jabón, las habíamos visto en la cerveza. Y yo recuerdo de mi infancia era mirar las copas de jabón y querer meterme dentro para ver cómo eran esa cantidad de maravillas de estructuras. Muchos años después, cuando estudiamos las formas cristalinas, nos damos cuenta que los cristales se organizan en formas muy similares a las formas como se organizan las estructuras. Vamos entonces a continuar este discurso en el próximo segmento. Ver una mosca que está cristalizada muerta y luego verla viva. Dice, es para que sepas que la vida es líquida y la muerte es cristalina. Continuando con la estructura límite en la naturaleza, hay una observación importante que pasó en mi vida y que me sirvió para comentarla con científicos del nivel del doctor José Vicente Escorza y del doctor Félix Pifano, porque para mí era de una gran curiosidad ver el comportamiento de las estructuras. Voy a nombrar una en particular. Cuando uno ve el Océano Pacífico desde un avión y encuentra unos lagos blancos de arena calcárea, y aquí la ferocidad del mar, y aquí
un agua tranquila, gigantescamente tranquila. ¿Cómo se genera un atolón? Cuando vemos los corales crecer dentro del Océano Pacífico y formar murallas enormes de coral que van creciendo hasta llegar a la superficie, y el mar, que aquí es agitado, aquí es tranquilo, aquí es agitado. ¿Por qué? El coral crea su nicho para alimentarse. Aquí existen peces que no tienen escamas, que son lisos, porque no hay contra quién luchar. En cambio aquí hay peces con escamas muy fuertes, porque estamos frente a un mar agresivo que obliga a que las estructuras de la naturaleza tengan que tener una protección. En cambio aquí no. Esa observación se la contaba yo al profesor Escorza, que es biólogo. Yo no soy biólogo. ¿A qué se debe que estas estructuras puedan crear esto? Porque el coral es una estructura que crece con un patrón muy singular y va formando estructuras similares a la del diamante. Esas estructuras son las que yo nombré anteriormente, que es una estructura de 4 patas, que es el equivalente al eje de un tetraedro. Este es un tetraedro. Este es un eje, este es otro eje, este es otro eje y este es otro eje. Voy a ver si lo hago mejor. Este es un tetraedro. Este es un eje del tetraedro, este es otro eje, este es otro eje y este es otro eje. O sea, la parte interior de un tetraedro es lo que tiene el coral. O sea que los corales son estructuras de altísima resistencia debido a que tienen la estructura más rígida de la naturaleza, que esto era el diamante. Y esa característica lo hace enfrentar la fuerza gigantesca del mar. Muchos años después, estudiando esas estructuras, nos encontramos con que estos tetrápodos, estos hexápodos que están acá, yo le decía al doctor Escorza que si había otra forma de organización de la materia biológica, y sí, existen los hexápodos en la naturaleza, que los tienen las estructuras de las esponjas. Y las esponjas tienen una estructura igual a la estructura cúbica y que hace que esta estructura sea elástica, flexible. Lo contrario de esta estructura que es ultra rígida. Cuando empezamos a investigar este proceso, me llevé una sorpresa extraordinaria, porque me fui casa del doctor Félix Pifano, un sabio, especialista en las enfermedades más indignas de Venezuela. Y él estaba estudiando la mosca tsetse y me estaba mostrando, cuando yo le pregunté a él, que yo tenía la observación de que la vida es líquida y la muerte es cristalina. Me dice, eso es absolutamente cierto, arquitecto. Y que aquí vino la gran experiencia, una de las más bellas que he tenido yo en mi vida. Hablar con un científico que me agarró y me cogió una mosca tsetse y me la puso frente al microscópico. Cuando yo la vi en el microscopio, yo no sabía qué era lo que estaba viendo, porque veía imágenes de distintos colores. Veía la luz fosforescente. Y le digo yo, ¿qué es esto? Me dijo, esa es la luz de un cristal. Lo que estás viendo es una mosca cristalizada. Esa mosca está muerta, cristalizada, totalmente cristalizada. Agarró
la experiencia riquísima. Tomó un papel de filtro, tomó suero fisiológico, lo calentó a 32 grados con un termómetro y luego lo echó sobre la mosca. Fruto, espera. Nos quedamos mirando la mosca, todos, los compañeros del doctor Pifano, cuando nos sorprendimos que con el calor de la gota de agua cristalina, tibia, empezó la mosca a mover las alas, a despertarse. Cuando la mosca se despertó, desapareció el agua, quedó la mosca viva y salió volando. Eso para mí era fantasía. Ver una mosca que está cristalizada muerta y luego verla viva. Me dice, es para que sepas que la vida es líquida y la muerte es cristalina. Esa es la lección grandiosa y extraordinaria que tuve yo con el doctor Félix Pifano. Y de allí comenzamos a analizar las estructuras, a ver las estructuras óseas. ¿Qué son los huesos? Y nos encontramos que los huesos están formados por ovoides, por burbujas que se han cristalizado y que para la naturaleza les suple el calcio y aparecen estructuras rígidas de calcio, igual que las de los corales. Y estas estructuras están formadas por esferas, burbujas de calcio, que son huecas, y los huesos son livianos. Y lo más importante es la rigidez. A medida que los huesos, las burbujas acercan al borde, son más lisas. Esa característica de las estructuras óseas. Y así comparamos con las estructuras vegetales. ¿Cómo se conforma una estructura vegetal? ¿Cómo es el comportamiento de esas estructuras? ¿Cómo son las estructuras animales? Y se me ocurrió observar una estructura animal extraordinaria. Los huevos. Cuando se mata una gallina, aparecen una cantidad de pepitas blancas adentro, como de gelatina, que son los huevos en formación. Cuando ya los huevos están listos para salir, hay una capa dura afuera de calcio que protege el huevo. Y entonces nos encontramos que un huevo que tiene esta forma, y tiene esta forma por la manera como lo eyecta el animal. Y nosotros decimos que las aves hace millones de años inventaron el concreto armado, porque un huevo que es líquido y que es una célula completa de un animal, este huevo al salir afuera se endurece rápidamente y forma una película de calcio que se endurece. Eso es el concreto armado. Ya la naturaleza había descubierto ese fenómeno de que el calcio con el calor exterior se endurece y forma una rigidez extraordinaria. En mis próximas conversaciones vamos a ver por qué los huevos tienen esa característica y para qué nos sirven a nosotros en las estructuras y cuál es la lección que nos dan los huevos de los animales a nosotros, producidos hace millones de años. Hasta el próximo segmento. Y a medida que entraban, iban acumulando estas estructuras, haciendo una malla gigantesca, similar a la malla de los corales en el Océano Pacífico, sin poderla pasar. Continuando con las estructuras límites de la naturaleza, vamos a hablar de las estructuras límites de la naturaleza en la vida real. Las aplicaciones de todas estas estructuras que hemos visto, cómo está hecha la naturaleza, cómo está conformada esas estructuras y cómo nosotros
aprovechamos el conocimiento de la naturaleza para aplicarlo. Voy a nombrar algunas de las experiencias riquísimas en este sentido. En un viaje que yo hice hace muchos años a España y me tocó visitar un laboratorio en Portugal, el laboratorio más grande de Portugal de investigaciones, me encontré una sorpresa única. Ese laboratorio estaba estudiando las olas en un lago inmenso. Las olas formadas en el lago para modificar la estructura de las olas y ablandar la energía marina, estaban haciendo ejercicios. Y uno de ellos era meter mallas hexagonales de alambre, meterlas acá para ver cómo se modificaba la energía marina. Cuando esas mallas estaban a una distancia muy particular, el flujo del mar se hacía tranquilo, cambiaba. Ese era el estudio de ellos, para ver quién producía eso. Como estos eran hexágonos, y al suponer otro hexágono al frente y otro en la otra posición, estábamos haciendo una proyección de la estructura del diamante. O sea que la causa para que esas estructuras se hicieran de esas era porque se estaba formando la estructura del diamante. Y ahí vino la reflexión del coral. Cómo el coral, que está formado por estructuras similares a las del diamante y que crece con una ley natural formando esas unidades de 5 patas, de 4 patas, y que es la que hace que en el Océano Pacífico se domine el mar. De ahí nace una estructura. Que la hay en casi todos los puertos del mundo. Un tetrápodo de hormigón de 1, 2, 3 y 4 patas. Esta estructura es hija de esta experiencia. Allí descubrieron que hay que hacer una estructura que, metida en el mar, domine el mar. O sea, fabricar un coral de concreto armado para poder contener la energía marina a base de estas unidades. Al investigar otra experiencia riquísima, que fue para mí uno de los regalos más grandes. En la Segunda Guerra Mundial, en el ataque de los nazis contra la Rusia, sucede un hecho interesantísimo. Guderian, el genio de la guerra alemana, diseñador de los grandes tanques destructores, estos inmensos tanques que entraron en Moscú, se encontraron con una cosa insólita. Los rusos habían colocado frente a los tanques barras metálicas de esta altura, de 1,50 m de altura más o menos, formando 4 elementos, 2 así y 1 así. Eso se llama un hexápodo. Y esta estructura es la estructura que conforma la estructura cúbica, cristalina. Y al llenar todo esto de hexápodos, en todas las puertas de las calles, los alemanes quisieron entrar y a medida que entraban, iban acumulando estas estructuras, haciendo una malla gigantesca, similar a la malla de los corales en el Océano Pacífico, sin poderla pasar. Pero las balas de los disparos rusos sí podían pasar y podían destruir los tanques. Esta experiencia insólita
de una idea genial está acompañada de otra extraordinaria. Me tocó asistir cuando yo estaba diseñando un hotel en 1954 en el Caroní. Estaban cerrando para hacer la gran represa de Guri. Y entonces nos encontramos que las represas provisionales se llaman ataguías, por donde viene la fuerza del río. Entonces ellos desvían el río hacia un lado y aquí lo retienen con una represa. Un joven ingeniero lo pusieron a cerrar la represa. Le trajeron unos tremendos restos de locomotoras que flotaban en el agua. Las piedras que tiraban gigantes flotaban en el agua por la velocidad que tenía este canal. El ingeniero mandó a buscar postes de luz y agarró los postes de luz y los soldó así. Por iniciativa de él. Y los amarró a la costa. Cuando puso varios postes a la entrada de la taquilla, le tiró las piedras. Y las piedras, al igual que los tanques rusos, se trancaron contra esta maraña. No pudieron pasar. Pasaba el agua, pero no tenía velocidad. Aquí desapareció la velocidad y luego le tiraron piedras hasta que cerraron la taquilla. 1 hora duró esa experiencia. La viví. Fue la gran lección de estructuras que yo recibí. La tercera gran lección. La primera, los hexápodos vistos en Portugal. La segunda, la experiencia en las puertas de Moscú. Y la tercera, en Venezuela, cerrando la gran ataquilla. Estas 3 experiencias tienen para mí un significado muy grande. Y es el conocimiento de las estructuras de máxima eficiencia en la naturaleza, que yo denominé las estructuras límites, las estructuras de mínimo peso, las estructuras de máxima resistencia, que son capaces de hacer esos milagros. Cuando uno ve en Cuba, en muchos puertos del mundo, estos tetrápodos enormes de concreto reteniendo el mar, que no están pegados, que no están soldados, que están libres simplemente colocados y que la energía del mar los acomoda y los convierte en una furiosísima represa. Recuerdo aquí en Venezuela, en Portuguesa, iba yo por la autopista General Páez, pasando el río Portuguesa. Aquí está el río Portuguesa. El río, cuando crece, inunda toda esta región y forma lagos gigantescos. Me di cuenta de que le estaban poniendo hexápodos de concreto, aquí, 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 simplemente colocados, esperando que creciera el río. Cuando el río creció, llenó esto de arena y detuvo, y se formaron 2 represas enormes laterales, y el río no pudo pasar para el otro lado. Esta lección, vista en mi país, para comprobar que todo este pensamiento estructural era verdadero, tenía base total. Me recordaba al doctor Pifano cuando me decía todos sus pensamientos de las estructuras, y el doctor Scorza, ratificando que yo, sin ser biólogo, hubiera podido interpretar una estructura de esa dimensión. Yo voy a pasar entonces al próximo segmento para continuar nuestra conversación. ¿Cómo pudo resistir eso? Sencillamente porque en cada hueco de estos iba un huevo y lo que había aquí adentro eran huevos. Eso significaba que estábamos ante una estructura de altísima rigidez.
Continuando con mis experiencias de estructuras límites en la vida real, de estructuras límites de la naturaleza, quiero anotar algunas de las experiencias finales para esta conferencia, que para mí es muy rica, porque me liga a toda una cantidad de observaciones mías, sin yo ser biólogo, que me llevaron a definir el comportamiento de las estructuras en la naturaleza. Cuando me nombran director de técnicas constructivas del Centro de Investigaciones de la Vivienda en Cuba, el primer día que llegué, que hice contacto con un centro, me encontré con un centro de investigación apenas a 6 años de la revolución. Ya los cubanos tenían un centro de investigación de altísimo nivel. En una de esas estructuras laminares enormes, donde teníamos las oficinas, teníamos 7 arquitectos trabajando conmigo. En total habían 90 arquitectos trabajando allí, de distintos países del mundo, y habían más de 100 y tantos obreros de los laboratorios para la fabricación de las estructuras que se producían en la Revolución Cubana. Y le dije al presidente, búsqueme unos 8 cartones de huevos y deme materia para pegar, de las que usan en maqueta, y 2 tapitas de láminas de fórmica blanca para hacerlos. Y agarré y le hice esta experiencia. Cogí los cartones de huevos y los pegué. Aquí. Cogí el otro cartón de huevos. Y fabriqué esta estructura y le pegué una lámina aquí y otra laminita aquí, formando un pequeño cubo, formado por 7 cartones de huevos de este tamaño. Y le dije, yo quiero hacerle una demostración. Yo quiero construir los edificios con el espesor que se usa para el friso, que es 2 centímetros. No, eso no puede ser. Sí, señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Arquitecto, móntese arriba de este cubo. Me dice, mire, mijo, le voy a destruir la maquetica. Si yo me monto arriba, le voy a aplastar esa maqueta. Aplástela. Cuando él se montó y no se destruyó esa estructura, para mí fue una cosa extraordinaria. Entonces, le dije, vamos a voltear la mesa de dibujo. Y la ponemos con las patas para arriba. Y buscamos 2 secretarias que nos la sostengan. Y ponemos el cubito aquí. Y nos montamos arriba, 7 personas, incluyendo al director del instituto, montados arriba de la estructura. No se destruyó. No se pudo aplastar. Vamos entonces a la otra prueba. Vamos al laboratorio. Pusimos una prensa doble que hace carga por acá y aquí se le puso un cilindro de concreto y aquí el cubito de papel. Y empezamos a aplicar la carga. Este es concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado. Cuando aplicaron la carga se rompió este concreto. El papel estalló al final en polvo. Todas las partículas de papel funcionaron. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho esto? De cartón engomado, papel engomado. Ahí no había plástico. ¿Cómo pudo resistir eso? Sencillamente porque en cada hueco de estos iba un huevo. Y lo que había aquí adentro eran huevos. Eso significaba que estábamos ante una estructura de altísima rigidez,
y que estaba hecha en las conferencias mías que dicté en muchos países. Hice estas experiencias haciendo edificios de papeles de cartón para demostrar que con el espesor de 1/10 de milímetro que tiene ese cartón, yo puedo aplicar cargas gigantes arriba. Quiere decir que puedo hacer edificios con el espesor del friso. Esto ha sido para mí una de las experiencias más ricas y que el haber investigado los tetrápodos, los hexápodos y los pentápodos y descubrir que es la génesis de los sistemas en la naturaleza. Y para mí hay una experiencia muy rica, muy hermosa, y es que yo en los días de persecución que yo tuve, me pedían que diera conferencias a los estudiantes. Yo le dije, vamos a darlas en forma cerrada. Y en una de esas conferencias que yo di, en forma cerrada, sucedió un hecho muy lindo. Y es que yo voy a explicar los hexápodos, los tetrápodos y los pentápodos. Y entonces un hijo mío me dice, papá, yo te los traje ya hechos, aquí los tienes. Y me entregó una cajita que decía Molecular Models, modelos moleculares. La naturaleza está construida con esto, papá, que tú dices. Y yo me quedé como loco, porque me encontré con que ese juguetico de piecitas que se unen y que las vamos a ver en el proceso nuestro de este programa, para poder ver cómo se construyen las estructuras de la naturaleza, y que significó para mí, en esas conferencias, poderle explicar a los estudiantes cómo es el mecanismo con que funciona la vida en la naturaleza y con qué materiales está hecha esa vida, y que el material primario fue el agua, que somos seres líquidos, y que esa agua, al organizarse estructuralmente, al formarse películas distintas de distintos materiales sobre el agua, se van formando estructuras mucho más rígidas y mucho más eficientes. Quiero decir que esta experiencia culmina con un ingeniero brillantísimo que hizo el puente sobre el lago. Fueron los ingenieros del puente sobre el lago, que lo invitamos a una conferencia, justamente a esta que estoy hablando, y él me dijo, yo quiero hacerte un comentario. Y me dijo, tú eres fotón vivaz. Y dice, ¿dónde inventa eso de fotón vivaz? Tú no eres fruto vivaz, tú eres fotón vivaz. ¿Y por qué dices fotón? Dice, porque la luz está hecha de fotones. Y algo que tú no sabes, la luz es invisible. El mundo donde está hecha la naturaleza es negro. Cuando uno mira hacia el cielo y lo ve azul, es porque las partículas de aire con la luz del sol nos han permitido ver. Pero si no existiera eso, el mundo sería negro. Ese cielo azul que vemos es absolutamente negro. ¿Y qué son los fotones? Para poder ver un fotón, tienes que sacar la mano y ver los rayos de luz que vienen en el aire y pegan, y ahí aparece el fotón. Pero mientras quitas la mano, no ves nada, todo es negro. O sea que la luz existe, pero tú no la ves. Y esta experiencia mía de esto es porque me ha permitido, a partir de la observación, que es lo único que uno le pide a los estudiantes, tener los ojos abiertos para poder ver la fenomenología de la vida, de las cosas, la fenomenología de las estructuras. ¿Por qué los animales se mueven? ¿Por qué hablan? ¿Por qué cantan? ¿Por qué sucede todo lo que sucede maravilloso en la naturaleza? Si nos profundizamos y aprendemos a descubrir sus leyes, aprendemos a descubrir sus formas, nosotros podemos acercarnos cada vez más al conocimiento de nuestra propia existencia. Y ese es el papel que juega esta charla de hoy, dedicada a la vida, a las formas de la vida, cómo son las estructuras de la vida, y cómo, si la vida es líquida y la muerte es cristalina,
cómo se suceden todos esos procesos. Hasta el próximo programa.